Jóvenes, un gusto volver a verlos y escucharlo a través de la pantalla. Entonces, hoy día les voy a hablar sobre los triángulos oblicuángulos y les voy a hablar solamente de la ley de senos. Para resolver estos tipos de triángulos tenemos que conocer dos leyes, la ley de seno y la ley de cosenos. Hoy día vamos a empezar con la primera ley, que es la ley de senos. Entonces, empecemos. Tenemos que conocer algo siempre de teoría para ubicarnos y realizar correctamente después la práctica. En introducción tenemos que un triángulo es oblicuángulo cuando no presenta un ángulo recto. Se denomina de dos formas: triángulo acuctángulo si tiene tres ángulos agudos y triángulo oblicuángulo si tiene un ángulo obtuso, por lo que no es posible resolverlo si aplicamos las funciones trigonométricas. Es por eso que necesitan de otro mecanismo de resolución. Aquí tenemos los ejemplos, como ustedes ven en la pantalla, en la parte derecha. ¿Cuáles son los dos tipos de triángulos que vamos a resolver? Triángulo, obtusángulo y triángulo acuctángulo. ¿Cuál es la característica de este triángulo obtusángulo? Que los ángulos van comprendidos entre mayor a 90 grados y menor a 180 grados. ¿Ok? Mientras que el octángulo son los ángulos comprendidos entre mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Que eso quede bien claro. ¿Ok? Entonces pasemos a lo siguiente. Le voy a explicar sobre la ley de seno. Vemos que en cualquier triángulo las longitudes o los catetos son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, como ustedes ven aquí en la figura, y como también lo pueden ver en su pantalla, las razones trigonométricas que se forman al utilizar esta ley en los triángulos oblicuángulos. Esto quiere decir que el cateto A es proporcional al ángulo alfa o ángulo A. Y el cateto B también lo propio, es proporcional a lo que es el ángulo B o el ángulo beta. Y el cateto C también, por lo consiguiente, es proporcional al ángulo C o ángulo gamma. Entonces, para que lo tengamos bien en claro, que es la ley de seno. Dice que los catetos son proporcionales a los ángulos opuestos de estos. Muy bien. Y esta ley nos permite resolver triángulos oblicuángulos cuando se conocen. Tenemos dos casos: dos ángulos y un lado entre uno de ellos. Y también cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto entre uno de ellos. Vamos a aclarar esta situación con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio número 1, que dice: resuelve el siguiente triángulo oblicuángulo con los datos que se dan a continuación. Y vemos que por los datos tenemos dos ángulos y un cateto, por tanto se trata del primer caso. El ángulo B vale 22 grados, el ángulo C 130 grados y el cateto C vale 80 centímetros. Muy bien, otras incógnitas a encontrar va a ser el ángulo B y los catetos B y A. Bueno, ahora pasamos a resolver el ejercicio 1. Con primer paso vamos a encontrar el ángulo faltante con el teorema de los ángulos internos. Y vamos a ver que el ángulo A es igual a 180 grados menos la sumatoria del ángulo B, que vale 22 grados, más el ángulo C, que vale 130 grados. ¿Okay? Solamente he pasado el valor del ángulo B y C a restar a 180 grados. Entonces esto es igual, 180 grados menos 152 grados, que ¿de dónde salen? De la suma de 130 más 22. Restamos esta operación y vamos a ver que tenemos un resultado de 28 grados. ¿Okay? Ahora pasamos a calcular el cateto A. Entonces, con las proporciones de A sobre el seno del ángulo A. Y lo vamos a igualar al cateto C sobre el seno del ángulo C. Despejamos esto y vamos a obtener el siguiente despeje.
El seno de A se multiplica por el cateto C y este se va a dividir sobre, o vamos a dividir con el seno del ángulo C. Entonces, ahora A va a ser igual al seno del valor que hemos encontrado, que es 28, por el valor del cateto C, que es 80 centímetros, y vamos a dividir con el seno de C, que es 130 grados. Y vamos a introducir estos datos en nuestra calculadora para obtener nuestro primer resultado de los catetos. Entonces, seno de 28 por 80, esto es igual a 37 enteros 557 milésimas. Y esto lo vamos a dividir con el seno de 130. Y vamos a obtener un valor de 49 enteros 3 centésimas. ¿Okay? Porque el 8 va a redondear al 2. Entonces, esto va a ser 49 enteros 3 centímetros. Muy bien, ahora pasamos a calcular el cateto B. Con las proporciones del cateto B sobre el seno del ángulo B, igualamos al cateto C sobre el seno del ángulo C. Al hacer nuestro despeje, observamos que el seno del ángulo B se va a multiplicar con el cateto de C y el seno del ángulo C se mantiene como el denominador. Entonces B va a ser igual. Seno del ángulo B vale 22 grados. Multiplicamos por 80 el valor del cateto C, 80 centímetros, y vamos a dividir con el seno de 130 grados. Entonces, vamos a introducir estos datos en nuestra calculadora para obtener nuestro resultado. Seno de 22 lo multiplicamos por 80 y toda esta operación vamos a dividir entre el seno de 130. Y vamos a obtener 39 enteros, 121 milésimas. ¿Sí? Estamos trabajando con 3 decimales, pero vamos a ocupar solamente 2 en esta ocasión. Entonces, nuestro resultado sería 39 enteros, 12 centésimas. 39 enteros, 12 centésimas. De esta manera hemos terminado de resolver el primer caso de la ley de senos. Ahora tenemos el siguiente caso. Tenemos como ejercicio número 2 el siguiente triángulo acutángulo y vemos que como datos nos dan un ángulo y 2 catetos. El ángulo B vale 83, el cateto A vale 8 metros y el cateto B vale 11 enteros, 29 centésimas. Entonces, aquí estamos trabajando con metros. Aquí le vamos a poner metros. Y las incógnitas a encontrar son los ángulos A, el ángulo C y el cateto C. Situación. Aquí está. Vamos a resolver el ejercicio 2. Primero vamos a encontrar el ángulo A. ¿Ok? Nuestro despeje ahora ya no son uno de los catetos, sino un ángulo. Y vemos que el seno de A se multiplica con el cateto B y
el cateto A se multiplica con el seno del ángulo B. Como nuestra incógnita es el ángulo A, entonces todo lo que multiplica nuestra incógnita va a pasar a dividir, eso ya lo sabemos. Entonces, como numerador tenemos el producto del cateto A por el seno del ángulo B. Y esto vamos a dividir entre el cateto B. Entonces, vamos a introducir nuestros valores numéricos. Seno de A es igual al valor del cateto A, que es 8 metros, multiplicamos por el seno de B, que es 83 grados, y esto vamos a dividir entre el cateto B, que es 11 enteros, 29 centésimas. Multiplicamos metro con metros, y el ángulo A es igual inversa seno de toda esta expresión, de 8 por el seno de 83 grados, dividido entre 11 enteros, 29 centésimas. Entonces, estos datos colocamos o introducimos en nuestra calculadora y vamos a ver. Sheet inversa seno, paréntesis, utilizamos la tecla de fracciones y ahí colocamos nuestros datos en el numerador que tenemos. 8 por el seno de 83 grados, cerramos paréntesis, bajamos al denominador, que es 11 enteros, 29 centésimas, y cerramos paréntesis y colocamos igual, y esto nos va a dar 44.69316782. Ahora, para que salgan los grados, ya sabemos que debemos apretar la tecla de grados, minutos y segundos en su calculadora. Y tenemos como resultado 44 grados, 41 minutos, 35 enteros, 4 décimas. Este es el valor del ángulo A. 44 grados, 41 minutos, 35 enteros, 4 décimas. Bien. Ahora, como ya tenemos dos ángulos encontrados, utilizamos el teorema de los ángulos internos para encontrar el valor del ángulo C. Y el ángulo C es igual a 180 grados menos la sumatoria del ángulo A más B. El ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo A, lo hemos encontrado ahorita, 44 grados, 41 minutos, 35,4 segundos, más, voy a continuar aquí abajo, el ángulo B, que es 83, cierro paréntesis, y ahora voy a ocupar mi calculadora e introducir estos datos. Entonces, 44 grados, primero vamos a sumar los ángulos encontrados, o que tenemos, 44 grados, 41 minutos, 35 enteros, 4 décimas de segundo, más 83 grados. Y esto es igual a 127 grados, 41 minutos, 35 enteros, 4 décimas de segundo. Entonces vamos a apuntar este resultado para restarlo a 180 grados. Menos 127 grados, 41 minutos, 35 enteros, 4 décimas. Y esto restándole a 180 grados,
obtenemos 52 grados, 18 minutos, 24 enteros, 6 décimas de segundos. Bien, ya estamos encontrando otro segundo valor, que es el ángulo C. 52 grados, 18 minutos, 24 enteros, 6 décimas de segundos. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el cateto C con las proporciones del cateto B igual al cateto C. Entonces, al hacer nuestro despeje, observamos que en el numerador se van a mantener, el producto del cateto B por el seno del ángulo C. Y esto se divide entre el seno del ángulo B. ¿Ok? Entonces, nos queda solamente ya introducir nuestros datos numéricos que tenemos como referencia en el ejercicio. B vale 11 enteros 29 centésimas de metros por el seno de C, que lo hemos encontrado anteriormente, 52 grados, 18 minutos, 24,6 segundos. Bien. Voy a tener que hacer un poco más pequeños mis números para que ingrese aquí en la pantalla. Entonces, B vale 11,29 por 52 por el seno, ¿no? Muy bien. Seno es 52 grados, 18 minutos, 24 enteros, 6 décimas de segundo. Y esto vamos a dividir con el seno del ángulo B, que vale 83 grados. Y se va a tener el valor. Entonces otra vez nos vamos a la calculadora y introducimos estos datos. 11 enteros, 29 centésimas por el seno de 52 grados, 18 minutos, 24 enteros, 6 décimas de segundo, lo vamos a dividir con el seno de 83 grados. Y esto va a ser igual a 9 enteros cabal, porque los decimales son muy inferiores, entonces 9 enteros. Tenemos como resultado 9 metros para el cateto C. Muy bien. Esos son los dos casos que quería explicarles con la ley de seno en esta oportunidad, para que ustedes vayan comprendiendo cómo resolvemos estos tipos de triángulos. Ahora les explicaré acerca de la tarea. Para practicar lo aprendido de esta tarde, vamos a resolver estos 3 triángulos que, como ustedes están viendo en su pantalla, para que vayan reforzando lo que hemos visto esta tarde. ¿Ok? Entonces esto va a estar subido en su plataforma a través de preguntas, donde ustedes me tienen que enviar solamente las respuestas de las incógnitas faltantes, tanto del ejercicio 1 o el triángulo 1, del triángulo 2 y del triángulo 3. ¿Ok? Solamente las respuestas, chicos. ¿Ok? Entonces, esperando que se encuentren bien con la bendición de Dios. Esto ha sido todo por esta tarde y nos vemos en la próxima clase. Cuídense bastante.